Una carga puntual de masa 1.8 gramos en el extremo de un hilo aislante de longitud 55 centímetros se observa en equilibrio en un campo eléctrico horizontal uniforme de 2.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Cuando la posición del péndulo es la que se muestra en la figura, con la carga 12 centímetros sobre la posición vertical más baja, ¿cuál es el valor de la carga puntual? Entonces, para solucionar esta situación, voy a comenzar por identificar el concepto. El concepto que voy a trabajar en la solución de este ejercicio es el concepto de campo eléctrico. Entonces, el concepto es campo eléctrico. Como segundo paso, voy a escribir las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que me sirven para solucionar esta situación son las siguientes. Por un lado tengo el campo eléctrico, que es la razón entre la fuerza eléctrica sobre la carga. Y por otro lado, como el enunciado me menciona que la carga está en equilibrio, entonces establezco por dinámica que debo tener que la suma de la fuerza neta que actúa sobre la carga debe ser 0. Esta fuerza neta, por el péndulo estar desplazado vertical y horizontalmente, entonces va a tener una suma de fuerzas en X que voy a igualar a 0 y una suma de fuerzas en Y que también voy a igualar a 0. Con esto, entonces, como tercer paso, comienzo con la solución del problema. Lo primero que debo hacer es dibujar sobre el diagrama los vectores de fuerza que actúan sobre la carga. El primer vector es el vector peso, que es igual al producto de la masa de la carga por la aceleración gravitacional. El segundo vector es el vector tensión, que es la fuerza que se ejerce por una cuerda sobre la carga. Este vector, entonces, va a tener una componente que es horizontal, que la voy a llamar tensión en X, y una componente que es vertical, que la voy a llamar tensión en Y. Por semejanza de triángulos, voy a tener que el ángulo θ que se forma entre la vertical y el hilo va a ser el mismo ángulo que se forma entre la componente vertical de la tensión y el valor de la tensión. Escribiendo las ecuaciones del equilibrio, tenemos que la suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Para ayudarme, establezco que el sentido de las fuerzas hacia la derecha es positivo. Entonces, aquí nos hizo falta escribir una fuerza. Esa fuerza es la fuerza eléctrica, que es la fuerza que genera el campo eléctrico sobre la carga eléctrica. Al analizarlo podemos ver que la fuerza eléctrica y la componente de la tensión en X van a estar en dirección contraria pero con la misma magnitud. Entonces, al establecer la primera ecuación de equilibrio decimos que es la fuerza eléctrica menos la componente horizontal de la tensión igualada a 0. Esta componente horizontal de la tensión es la que hace que el péndulo regresara a su posición inicial. Pero como está en equilibrio, esta fuerza se está equilibrando con la fuerza eléctrica. Esta ecuación la llamo ecuación 1. La siguiente ecuación que voy a plantear es que la suma de las fuerzas verticales, es decir, sobre el eje Y, va a ser igual a 0. Eso quiere decir que todas las fuerzas que vayan dirigidas hacia arriba van a ser positivas. ¿Qué fuerzas tenemos hacia arriba? La componente vertical de la tensión, entonces la tensión en Y, menos el peso de la carga tiene que ser igual a 0. De acá podemos observar que el peso se equilibra con la componente vertical de la tensión para mantener la carga en equilibrio.
Por lo tanto, la tensión en Y va a ser igual a la fuerza del peso. Esta ecuación la llamamos ecuación 2. Despejemos la fuerza eléctrica de la ecuación 1. Entonces, la fuerza eléctrica va a ser igual a la tensión en X. Si observamos este triángulo, la tensión en X es el cateto opuesto. Como es el cateto opuesto al ángulo, la función que nos sirve es la función seno. Eso quiere decir que puedo escribir la fuerza eléctrica igual a la tensión por el seno del ángulo. Pero la fuerza eléctrica es el producto del campo eléctrico por la carga. Y esto va a ser igual entonces a la tensión por el seno del ángulo. Acá tendríamos tres incógnitas: la carga, la tensión y el ángulo. Pero la tensión lo puedo solucionar por medio de la ecuación 2. En la ecuación 2 observamos que la tensión en Y es igual al peso, pero la tensión en Y es la componente vertical de la tensión. Por lo tanto, aplicando funciones trigonométricas, tenemos que sería la tensión multiplicado por el coseno, por ser el lado adyacente del ángulo, igual al peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Si despejamos la tensión, tenemos que es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, puedo sustituir en esta ecuación el valor de la tensión. Entonces, tendríamos que el campo eléctrico multiplicado por la carga va a ser igual a la tensión. De acuerdo con lo que hicimos con la ecuación número 2, nos queda que es la masa de la carga por la gravedad sobre el coseno del ángulo que estamos analizando, multiplicado por el seno del ángulo que forma el hilo con la vertical. Realizando las operaciones podemos ver que nos queda la relación seno sobre coseno, que es la identidad trigonométrica de la función tangente. Entonces decimos que el peso va a ser el producto del campo eléctrico por la carga va a ser igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Entonces ya conocemos que el campo eléctrico por la carga va a ser igual a la masa por la gravedad multiplicado por la tangente del ángulo. Aquí, si verificamos el número de incógnitas, tenemos la carga, que es una incógnita. La masa ya la conocemos, nos la han enunciado. La aceleración gravitacional la conocemos, pero nos haría falta el ángulo. Para el ángulo, entonces nos valemos del siguiente triángulo. Este triángulo tiene 55 centímetros de hipotenusa, debido a que es la longitud del hilo, y el péndulo, la carga se encuentra en este punto. También tenemos que el péndulo subió 12 centímetros, eso quiere decir que el hilo medía 55 centímetros desde su extremo superior hasta el más bajo, pero como subió 12 centímetros, quiere decir que la altura que tenemos en esta posición va a ser 55 menos 12, eso es 43 centímetros. El ángulo que estamos utilizando es este. Entonces, conocemos la hipotenusa de este triángulo rectángulo y conocemos su cateto adyacente. La función que relaciona hipotenusa y cateto adyacente es la función coseno. El coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente al ángulo θ, 43 centímetros, dividido entre la hipotenusa, que es 55 centímetros. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual a 43 sobre 55. Utilizando el inverso de la función coseno podemos encontrar el ángulo. Entonces, en nuestra calculadora vamos a realizar la operación coseno a la menos 1 de 43 sobre 55. Entonces, coseno a la menos 1 de 43 sobre 55. Es importante que para este cálculo la calculadora esté en radianes. El ángulo que tenemos es de 38.57 grados. Entonces,
con ese ángulo es que vamos a trabajar, 38.57 grados. Entonces, continuando con la solución, ya conocemos el valor del ángulo. El ángulo es 38.57 grados. Despejamos entonces lo que nos pide el problema, que es la carga eléctrica. La carga eléctrica va a ser igual a masa por gravedad por la tangente del ángulo, que ya lo calculamos, sobre el campo eléctrico. Vamos a sustituir los valores, entonces tenemos que la carga va a ser igual a la masa. Es 1.8 gramos, pero debemos darlas en unidades del sistema internacional, entonces decimos que es 1.8 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por la aceleración gravitacional, 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por la tangente del ángulo, que ya lo calculamos, que es 38.57 grados, y dividido entre el valor del campo eléctrico, que es 2.8 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Vamos a hacer el análisis de las dimensiones. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son newtons. Newtons y newtons se simplifican, entonces tenemos estas unidades. Los coulomb están dividiendo, pasan a multiplicar y nos quedaría la carga en coulombs. Hacemos esta operación en la calculadora, entonces tenemos que es la masa 1.8 por 10 a la menos 3 kilogramos multiplicado por la aceleración gravitacional 9.8 multiplicado por la tangente del ángulo que tenemos, que es 38.57 grados. Este resultado lo vamos a dividir entre 2.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y ese es el valor entonces de la carga. La carga tendría un valor de 5.02 por 10 a la menos 7 coulombs. Como último paso, revisamos la solución. Entonces, verificamos nuestra solución. Entonces, vamos a verificar la solución. Como estamos hallando carga eléctrica, decimos que las unidades deben ser los coulomb. Por lo tanto, las unidades coinciden. La carga eléctrica es pequeña porque es múltiplo entero de el valor de la carga del electrón. Es decir, siempre vamos a tener un valor muy pequeño porque la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, podemos observar que nuestro resultado sí es acorde con lo que tenemos planteado en el enunciado.